sobre la clasificación de los triángulos según sus componentes. Entonces, pues básicamente vamos a recordar un par de cosas sobre los triángulos. Entonces, resulta que un triángulo es la unión de tres puntos no colineales. ¿Qué quiere decir? Que los puntos no sean colineales, que no se encuentran sobre la misma línea recta. ¿Listo? Por medio de tres segmentos. Los puntos se denominan vértices del triángulo y los segmentos lados. Un triángulo es un polígono de tres lados. Entonces, recordemos que los polígonos son figuras cerradas, como las que tenemos acá. Entonces, acá tenemos un vértice, otro vértice, y estas son las semirrectas que unen esos puntos. Ahora, identifiquemos si cada figura es un triángulo. Entonces, tenemos tres figuras que están acá, que las podemos ver ahí. Y esta figura, miremos, esta figura representa un triángulo. Sus vértices son M, N y O. Y sus lados son la recta MN, MO y ON. Y se simboliza, se dibuja un triángulo y se coloca el nombre de los vértices. La figura no es un triángulo porque contiene los puntos en el interior, es decir, están adentro del triángulo. Y la figura C, pues tampoco es un triángulo porque no es un polígono cerrado. Miremos, 1, 2, 3 y acá llega otro punto. ¿Listo? Recordemos que los polígonos tienen que ser figuras cerradas. Eso es importante tenerlo claro. Ahora, vamos a ver la clasificación de los triángulos. Entonces nosotros podemos decir que los triángulos se clasifican según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo claro. La suma de todos los tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Entonces, lo podemos clasificar en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. ¿Qué es un triángulo? Acutángulo. O sea, tiene que cumplir esta condición para hacer un acutángulo. Todos sus ángulos son agudos. Un ángulo agudo es aquel que es menor a 60 grados, a 90 grados, perdón. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso, los ángulos tienen una medida de 180 grados. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, es que acabé de llegar. Ah, bueno. Es que hay unos estudiantes que me levantaron la mano, entonces... Profe, yo también acabé de llegar. Pues Yo también acabé de llegar. recordemos que es importante la puntualidad de la asistencia a clase, ¿no? Profe, es que a mí no me quería funcionar o sea, entrar a Zoom. Y ya por fin. Bueno, pues sí es importante que tratemos de llegar. Entonces estábamos, para hacerles un pequeño resumen a los que acabaron de llegar, estábamos mirando qué condiciones debe cumplir un triángulo. Ahora, para que un triángulo sea triángulo debe tener tres vértices que están denotados por letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces esos vértices están denotados por las letras que tenemos acá, M, O y N. Serían los tres vértices, que debe ser un polígono cerrado en sí mismo y que esos puntos no deben estar de manera interna. Ahí tenemos tres ejemplos de tres polígonos, para los que son polígonos, ¿no? Porque hay uno que no es polígono, que sería el último que pues no tiene líneas cerradas. Entonces nos están pidiendo que cada figura es un triángulo. Entonces miremos, este es un triángulo, sí, porque tiene tres líneas cerradas en sí, con tres vértices definidos. Los vértices son esos puntos donde se unen dos o más líneas. En este caso, únicamente dos. ¿Listo? Entonces representa un triángulo porque sus vértices
sus vértices son M, O y N. ¿Listo? Y sus lados son la línea MN, la línea NO y la línea MO. Entonces, para denotar un triángulo, se denota se dibuja un triángulo y se colocan el nombre de los vértices. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, ya los había saludado, pero les recuerdo la importancia de la puntualidad de la asistencia. ¿Listo? Ahora, acá tenemos otro polígono. Este no es un polígono porque las líneas no están cerradas en sí mismas, como podemos ver ahí. Para que pues lo tengamos presente. Entonces, por lo tanto, no sería un triángulo. ¿Listo? Ahora, estábamos diciendo que los triángulos se clasifican de acuerdo con la medida de sus ángulos o la medida de sus lados. Si lo miramos por la medida de sus ángulos, tenemos los acutángulos, los rectángulos y los obtusángulos. ¿Listo? Entonces, un acutángulo es que todos sus ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Entonces acá tenemos un ejemplo. Este ángulo mide menos de 60 grados, sí. De 90 grados, sí. Este mide menos de 90, sí. Y este ángulo mide menos de 90, sí. Por lo tanto, este es un triángulo acutángulo. Tenemos los triángulos rectángulos. Son aquellos que tienen un ángulo recto. Recordemos que un ángulo recto es de 60 grados. De 90, ¿no De es? 90, qué pena con ustedes, de 90 grados. Entonces, este de acá 90 grados. tiene 90 grados. Entonces, ese de acá, por lo tanto, ese es un triángulo rectángulo. Y un obtusángulo, quiere decir que un ángulo de lo que los conforma es mayor de 90 grados. Entonces, si miramos acá, este ángulo es de mayor a 90 grados. Ahora miremos la clasificación por la medida de sus lados. Entonces podemos decir que son equiláteros, isósceles o escalenos. ¿Qué quiere decir que sea equilátero? Que todos sus lados son congruentes. ¿Qué es congruente en geometría? Que tengan la misma medida. ¿Listo? Ahora, miremos, este ángulo, este lado es igual a este lado y a este lado. Por lo tanto, es un triángulo equilátero. Los triángulos isósceles son que al menos de sus dos lados son congruentes. Es decir, tienen la misma medida. Entonces, miremos acá. Esta medida y esta medida son exactamente iguales. O sea, esos dos lados tienen la misma medida, pero el lado de abajo no tiene la misma medida. Y los triángulos escalenos son aquellos que tienen diferente medida. Por ejemplo, este de acá no tiene la misma medida de este lado ni de este lado. En resumen, un triángulo equilátero son que todos sus lados tienen la misma medida. Un triángulo isósceles es aquel que tiene al menos dos lados de la misma medida. Y pues los escalenos son aquellos que sus lados son de diferente medida. Entonces, ahí tenemos la clasificación de los triángulos. Entonces, vamos a mirar cómo se realizan las líneas y puntos notables de un triángulo. En todo triángulo es posible realizar tres segmentos, rayos o rectas que tienen propiedades particulares y se denominan líneas notables. Entonces tenemos la mediana, la altura, la mediatriz y la bisectriz. Entonces, ¿qué es la mediana? Un segmento que une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto. Las tres medianas se intersecan en un punto llamado baricentro o centroide. Entonces, si yo trazo las tres medianas de un triángulo, voy a encontrar el baricentro, donde esas tres líneas se cortan. Entonces, miremos acá, por ejemplo, yo cojo este vértice
y busco la mitad de este lado. Entonces, cuando trazo esa línea hasta el punto medio, estoy trazando ¿qué? La mediana. Si trazo la mediana que corresponde a este vértice, estoy trazando la segunda mediana. Y la mediana de este tercer vértice es de aquí al punto medio de esta distancia. Este punto donde se cruzan las tres medianas se llama el baricentro. Ahora, tenemos las alturas. Entonces, el segmento perpendicular trazado desde un vértice a su lado opuesto o a su prolongación. Las tres alturas se intersecan en un punto llamado el ortocentro. Entonces, miremos acá. Dice que es perpendicular. Cuando una medida es perpendicular, decimos que la medida del ángulo es de 90 grados. Entonces, tracemos la altura de este triángulo. Entonces, en el punto medio, trazamos la línea recta que nos lleva hasta este punto. Ahora, la altura de este triángulo se forma con este, prolongo este lado B hasta acá y trazo los 90 grados hasta llegar al punto A. Y para el punto B, prolongo este punto hasta abajo y acá tomo la medida de 90 grados. Entonces, si se dan cuenta, acá fue 90, acá fue 90 y acá fue 90. Por lo tanto, las líneas donde se corta este punto, o sea, cuando esas tres líneas se prolongan y se cortan en un punto, se llama el ortocentro. Profe, Señor, buenos días. Una pregunta que están haciendo, el que acaba de llegar. estamos en clase de geometría, amigo. Es importante la puntualidad a las clases. Sí, profe, es que no encontraba el link hasta que miré el WhatsApp que decía el link. No, pero es que los links se encuentran subidos en la agenda virtual. Por eso Pero es nosotros que no estamos, salía. por eso mismo, es que cada semana se está subiendo un documento, pues para evitar eventualidades que, por ejemplo, la agenda hoy falló. Entonces ustedes pueden descargar esos documentos y ahí siempre van a tener la información. Esa es la recomendación que yo hago, ¿listo? Bueno, las tres mediatrices se intersecan en un punto llamado circuncentro. ¿Pero qué es una mediatriz? Es una recta perpendicular a un lado del triángulo que pasa por su punto medio. Entonces, recta perpendicular a un lado del triángulo. ¿Qué implica que sea una recta perpendicular? Que forma 90 grados. Entonces, miremos acá. Acá toma el punto medio de este y traza la perpendicular. Acá toma el punto medio de este y traza la perpendicular. Acá toma este punto medio y traza la otra perpendicular. Y este punto se llama el circuncentro. El triángulo tiene que estar inscrito dentro de una circunferencia. Ahora, la bisectriz. Entonces, rayo con extremo en el vértice del ángulo que forma dos ángulos congruentes. Es decir, cuando yo trazo sobre el vértice, debo garantizar que este ángulo nos quede dividido exactamente en la mitad. En el punto donde se cortan las tres bisectrices, se llama el incentro. ¿Por qué? Porque adentro hay una circunferencia inscrita. Entonces, si yo cojo este ángulo y lo divido por la mitad, trazo una línea hasta acá. Este ángulo lo divido en la mitad y donde me ajusto la mitad, trazo la línea y lo llevo hasta arriba. Y este ángulo lo divido en la mitad y trazo una línea hasta arriba. Los tres, donde se cortan esas tres líneas, se llama el incentro del triángulo. Entonces miremos este ejemplo. Tracemos las líneas notables de un triángulo rectángulo en que las medidas de los lados forman un ángulo recto. Son de 3 y 4 centímetros respectivamente. Entonces acá tenemos la de 3 y acá tenemos la de 4. Si unimos este punto y tomamos la medida de aquí a acá, nos mide 5 centímetros. Por lo tanto, yo trazo la línea de aquí al punto medio. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. Y de aquí a acá, que sería 2.5 centímetros, y trazo la línea acá, acá. Obtengo que las medianas del triángulo.
Ahora, si yo voy a trazar las alturas, simplemente busco la mitad y formo un ángulo de 90 grados y lo llevo al vértice opuesto. O sea que la altura de este triángulo sería esta línea que está acá. Si yo trazo la mediatriz, entonces este es el ángulo recto, acá tengo 2.5 centímetros, trazo la línea. En 3 centímetros sería la mitad, 1.5, trazo esta línea. Y en 4 centímetros sería 2 y trazo esta línea acá. Por lo tanto, en este punto estaría la mediatriz. ¿Listo? La bisectriz la explico luego porque pues acá está un poquito compleja de explicar. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta ese orden, pues podemos hacer las siguientes relaciones. Espérenme un segundito. Entonces, las líneas especiales o notables de un triángulo y sus puntos de congruencia, eso es lo que estábamos trabajando ahorita. Entonces, las líneas notables de un triángulo. Un triángulo es la unión de tres segmentos determinados por tres puntos no colineales. Recordemos que no colineal es decir que no están sobre la misma recta. En todo triángulo es posible trazar líneas especiales llamadas líneas notables que determinan puntos especiales de congruencia. Entonces, acá tenemos las líneas notables de un triángulo. Entonces, la bisectriz que está en verde, la altura y la mediatriz. Entonces, la mediana de un triángulo es un segmento que va de un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Es decir, yo mido esta distancia de acá a acá y la divido justo en la mitad. Ahí trazo el punto. Y me vengo del punto P hasta el punto D. Por ahí creo que alguien tiene alguna pregunta. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? No, es que tenía, no lo había bajado la mano. Ah, y Dylan. ¿Tampoco tiene pregunta? Bueno. Entonces sigamos. Ya tracé la mediana. Ahora, ¿cómo trazo esta mediana? Tomo la mitad de esta distancia, coloco un punto y desde el vértice opuesto trazo una línea hasta la mediana, hasta el punto medio. Ahora, tomo la distancia de aquí a acá, trazo el punto E y trazo una línea hasta el punto E. Estos tres cortes, donde se encuentran esas tres líneas, se llama el baricentro. Es decir, que para calcular el baricentro yo tengo que calcular las tres medianas. Ahora, hay que calcular la mediatriz. Entonces, ¿cómo se calcula la mediatriz? Básicamente, es una recta perpendicular que pasa a uno de los lados que pasa por el punto medio de este. Como tenemos el ejemplo acá. Entonces, buscamos el punto medio y trazo una línea que forme 90 grados con ese punto medio. ¿Listo? Así calculo la mediatriz. Si yo calculo las tres mediatrices, por ejemplo, miren, acá calculé el punto medio y tracé una línea recta a ese punto. Acá tracé la línea recta que va a este punto, la línea perpendicular. Y acá en este tomé 90 grados y tracé la línea. Este punto donde se cortan esas tres líneas se llama el centro. Señor. Profe, una pregunta. Es que mira que yo tengo todo el volumen del celular, pero no te escucho casi nada. Pero los demás me están escuchando bien. Señor, Sí, señor, yo te escucho bien. sí, profe, te escucho bien. Entonces ya ahí no es de, creo que es la conexión a internet en tu casa que está inestable. Bueno. Listo. Entonces mire, sigamos mirando acá. ¿Qué tal vez es la...
Ahora, la bisectriz de cada uno de los ángulos de un triángulo. Espérame un segundo, ya, listo. De cada uno de los ángulos de un triángulo es una de sus líneas notales. Recordemos que la bisectriz de un triángulo es la semirrecta que divide los dos ángulos en ángulos congruentes. Es decir, yo mido este ángulo. Por ejemplo, si esto mide 60, trazo donde vale 30 y mando la línea acá. Si este mide 60 también, entonces busco el 30 y trazo la línea acá. Y acá, si este mide 60 también, entonces busco 30 y trazo la línea hacia allá, dividiendo el ángulo 2. Entonces, los puntos donde se cortan esas bisectrices, prun y prun, se llama el incentro. ¿Listo? O sea que en el incentro tengo que calcular las distancias. Y la última es la altura. Entonces, ¿cómo trazo esta altura? Simplemente estiro este lado B hasta abajo y mando una recta desde el punto A hasta donde se estiró el lado B, que forme 90 grados. Y esa sería una de las alturas. Entonces, miremos cuáles son las alturas acá. Ya dijimos que esta altura está dada acá. Lo mismo hago, estiro el punto B y estiro el punto A. Trazo una línea que me una esos dos puntos. Y esta sería la otra altura. O sea que la altura de B corresponde a este lado. Y la altura de F, simplemente pues tomo el punto medio y trazo una que me corte hasta donde llegue. Acá donde se cruzan estas tres líneas, mírenla. Esta línea llegó hasta acá, esta línea llegó hasta acá y esta línea llegó hasta acá. Se llama el ortocentro del triángulo. Entonces, miremos, ubica el triángulo según el punto notable que se encuentra resaltado en rojo en cada caso. Puedes intentarlo varias veces. Entonces, mírelas bien. ¿Cuál de esos sería el incentro? ¿No sería este? ¿O este? ¿Ustedes qué opinan? Desde la derecha. Círculo. ¿Este? Yo creo que es el del círculo, sí. No, Profe, yo creo que es el otro. ¿Dicen que es este? ¿El incentro? sí, profe, ese sí es el intento. Sí, profe, es ese. Sí, yo, profe, yo digo que es ese. Ese, profe. ¿Y este qué sería entonces? El Circuncentro. 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 Listo. El ortocentro. El del medio. ¿Este? Sí, sí, señor. Bueno, listo. ¿Y el baricentro? El 3. No sé, el pari. El último, ¿Este? no sé. ¿Sí es ese o no? Ese no es. El de abajo, El ¿no? último, el último. El sí. último, el de abajo. Yo también digo. Listo. ¿Y este cuál sería? Sería baricentro. ¿Cuál? ¿Este? Baricentro ya hay. Pero es que son más. Miramos qué pasa ahí. Es que son 2 por cada, o sea, son 2 por algunos, ¿sí? O 3, no sé, pero hay hartos de uno. Pues eso le pasó a mí. No sé, yo digo que sí, que eso es junto. Bueno, ahí lo dejo para que lo piensen. Entonces ahí Sí, tendríamos... profe, yo digo que se va adentro sobra, de profe. otro. Profe, yo ¿Este? creo que Esos mismos. El de la izquierda yo creo que va en el baricentro. ¿Ese va en el baricentro? Listo. ¿Y este?
Ese es En el ese está. ortocentro, creo. No. No, sí, ese es el ortocentro. Listo. Dejémoslo ahí, a ver. Entonces, ¿qué concluimos? Las tres medianas forman el baricentro. Las tres mediatrices de los lados, el circuncentro. Las tres bisectrices, el incentro. Y las tres rectas que contienen las alturas, el Ortocentro. 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 Se me enredó, se me traba la lengua. Entonces acá me voy a devolver un momentico. ¿Alguien tiene preguntas? No, profe. No, ¿Para profe. todos fue claro? Sí, profe, muy claro. Lo que pasa es que toca es hacer la práctica, ¿no? Entonces, recuerden que me tenían que enviar el mapa conceptual, me lo tenían que enviar la clase pasada. Hay unos estudiantes que no me entregaron ese mapa conceptual. Entonces, pilas con eso. Para que lo tengan en cuenta, qué actividad tenían que hacer. Y de tarea, vamos a ver, esta no se alcanza a ver. Pongámoslo en una página. Eso. De tarea vamos a realizar esto. Vamos a ver si está el taller. Esta que dice actividades de aprendizaje. No recuerdo cuál es. No, archivo. Esperemos que lo descargue. Porque se quedó pensando. El taller de este que aparece ahí en Educa, que dice taller. Sí, señora, pero espere, miramos antes de poner la actividad porque toca. Porque no vaya a ser que nos quede diferente a todos. Ya estoy abriéndolo acá para indicarles qué debemos hacer, sino que por lo que está. Quedo pensando la actividad. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí. Listo. Entonces ya se la muestro para que la puedan ver. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Educar, explorar de archivos. Acá está. Listo, ya la vi. Igual yo la voy a subir por la agenda virtual, ¿listo? ¿Sí la están viendo? Aquí, sí, profe. Yo voy a subir Sí, este señor. archivo Sí, señor. a la carpeta de la clase, yo voy a subir este archivo. ¿Qué puntos vamos a realizar? El 1, el 2, el 1, el 2 y el 4 de la página 133. Creo que se lo tienen ustedes en el libro. ¿Pueden verificar el libro si lo tienen? El de matemáticas, ¿no? Ahí dice el número de páginas, si consigue. Entonces, Sí, profe, yo tengo el mismo de este taller, aquí está, yo ya busqué en el módulo. o sea que sí está en el módulo. ¿Página Entonces, es? ¿Qué página es? 133, el ejercicio Sí, está en el módulo. 1, Sí, señor, sí está en el módulo. 2 2 y 3, y 4 y 4. y 4. 130. 133. Profe, 130. 133. 33. Sí, profe, sí está en el módulo. ¿Listo? Entonces, como está en el módulo, igual yo voy a subir este archivo PDF por si alguien no tiene el módulo. ¿Listo? Por si alguien no llega a tener el módulo en casa porque lo haya dejado en el colegio, igual yo lo voy a subir a la carpeta en clase. Esta actividad, ¿cuándo la entregamos? La próxima clase. Nosotros tenemos clase, ¿qué días?
Los días Texto días 4 y el día 4 y el día 6. 6. Entonces, para el próximo día 4, que ya les digo cuándo es. 1, 2, 3, 4. Para el 24 de abril. ¿Listo? Texto A. Geometría. Ok, profe. La realizan, la marcan, por favor, toman la foto derecha, porque toman las fotos de cabeza y yo no las puedo rotar acá. ¿Por dónde las digamos? Por la agenda virtual. Virtual. Ay, caray. ¿Listo? Igual la clase quedó grabada, yo ahorita Por la mensajes, subo. profe. Señor, Lo enviamos por mensaje. si me lo envían por mensaje en la agenda virtual. ¿Listo? Y igual la Gracias. clase quedó grabada, yo la voy a ahorita la convierto y la subo a YouTube. Entonces, a la carpeta de la clase de hoy, subo la clase que quedó grabada y el archivo para el que no lo tenga. Y les mando un mensaje con qué deben realizar para que todos estemos de acuerdo y en qué fecha lo deben entregar. ¿Listo? Ok. ¿Listo, muchachos? Bueno, sí, señor. Entonces, nos quedan Sí, señor. 2 minuticos de señor. reunión. Profe, sí, señor. Listo, pues. Entonces, fue un gusto haberlos profe. saludado. Se me cuidan. ¿Qué pasó? No, nada. Se me fue esta pregunta. ¿Se le fue la paloma? Listo. Cójala, Entonces, cójala. Cójala. Antes de que sí, se le vaya. Igual si tienen dudas, pues pueden entrar al libro virtual y ahí lo encuentran. O si no, me escriben un mensajito por el foro. Si llegan a tener dudas, ¿listo? Bueno, muchachos, Ok. un gusto haberlos saludado, se me cuidan, juiciosos. Un gusto haberlos profe. visto. Por ahí, espérenme un segundito, déjenme Ok, la gracias. mano. Nos quedan 4 minuticos. A ver, porque vamos a mirar quién está conectado por ahí. ¿Ahí me están viendo? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe, lo veo claro. Bueno, listo. Entonces, un gusto saludarlos. Estamos pendientes, ya sabemos, página 133 del módulo de matemáticas, ejercicio 1, 2 y 4, y lo debemos entregar el 24 de abril. ¿Listo? Igual yo les mando la tareita por la agenda virtual para que todos la tengamos y todos estén pendientes. La clase queda grabada para que ¿Cuáles eran, profe? 1, 2 y 4, página 133, ¿listo? Bueno, mis chicos, juiciositos, se cuidan y nos hablamos. Chaito. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.